Bien, buenas tardes. Lo que vamos a hacer a continuación tiene que ver con las instrucciones para llevar a cabo el programa de educación para la salud, de manera de que se siga una pauta específica. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña disertación muy breve sobre por qué pedimos y por qué damos una instrucción como la que estamos a punto de dar en este momento. Muchos programas de educación para la salud o planes educativos fallan al tener un enfoque biologicista, a no tomar en cuenta cuestiones culturales o situaciones que tienen que ver con lo que la gente conoce o cree. Entonces, a partir de esto, quiero tomar esto como patrón de referencia para que podamos tomar en cuenta el mismo para el diseño del plan educativo o programa de educación para la salud. Entonces, voy a destacar algunos elementos. Lo primero que quiero destacar es lo siguiente. Un segundito. Aquí voy. Entonces, la idea no es que hablemos entonces en términos de en la enfermedad. Por ejemplo, acabamos de ver un ejemplo, pero la idea es que no asumamos de entrada que vamos a trabajar con una enfermedad, porque como hemos dicho en las clases de salud pública, no se trata de insistir sobre la enfermedad, sobre hablar mucho de la enfermedad, sino de mirar desde la parte de la promoción, prevención, y específicamente la educación para la salud como una herramienta de transformación de las conductas. Entonces, nuestros programas no deberían ser llamados como enfermedades porque no tenemos, la idea no es insistir sobre una situación de enfermedad, sino cómo promover las herramientas positivas de la vida, ¿ya? En general, para promoverlo, para tener herramientas para controlar mejor mi salud. Entonces, aquí también es importante usar eslogan o frases que sean llamativas. Aquí pongo algunos ejemplos. Pueden ser inclusive en otro idioma, en este caso en el quichua, porque es de amplia aceptación en el terreno de la provincia de Cañar y del cantón Cañar. Ya, entonces, por ejemplo, no leas esto, lee y vivirás mejor, de manera de que comencemos con una frase que llame la atención, que sea positiva y que sea corta. Como lo decimos aquí por lo regular, tratamos de buscar no más de 7 palabras. Tratemos de evitar frases que generen miedo, como evitar la muerte sobre el coronavirus, culpa y otras, y el uso de palabras que son, digamos, que son vejatorias, que son, digamos, que no son adecuadas para tratar a las personas. Ahora, si tuviera que decirlo, lo vamos a explicar más abajo. Hay 5 elementos específicos que hay que trabajar en ese mismo orden. Sería interesante ustedes que evaluaran a la luz de esto que estoy presentando, lo que presentaron las compañeras. Entonces, primero tengo que, como estoy educando a adultos, un segundito, les repito, como estamos trabajando con poblaciones que están interesadas, asumimos que están interesadas en la temática, es importante aclarar antes de comenzar a hablar de lo que quiero, por qué debo aprender sobre algo, sobre un tema de promoción de salud. Esa sería la primera pregunta que tenemos que responder. Luego, ¿qué conceptos o ideas generales se deben conocer sobre el tema? Luego, ¿qué creencias sobre el tema son erróneas y por qué? También dentro de las creencias podemos hablar de, digamos, mitos o de prácticas erróneas relacionadas con el tema de, recordemos que estamos hablando de un tema en positivo. Y lo más importante, que es el, digamos, el elemento 4, es qué técnicas o qué hábitos deben implementarse para mejorar el estado de salud y de vida. Entonces, a partir de estas 4 preguntas,
y utilizando la base de dos teorizantes de enfermería, como son Madeleine Leininger a través del cuidado cultural y Nola Pender a través de la promoción de la salud, intentamos transformar la conducta de las personas, pero cambiando la estrategia de simplemente llegar y hablar de la enfermedad y cómo se debe manejar su prevención. El contenido debe ser claro y puntual, evitar mensajes muy extensos y usar un lenguaje que no ofenda, y repito, si es necesario, en una lengua nativa. Algunas sugerencias que vamos a tratar ahora en la parte de programas de educación para la salud. Déjenme proyectarme. Sobre la idea. Aquí en el material que les compartí a través del WhatsApp, les estoy, digamos, colocando este mismo material para que sea de su manejo. Regálenme un segundito para llegar a la parte carteleras, avisos comunitarios, notas de prensa, pautas de radio, presentaciones. Ya vamos a llegar a lo que queremos. Uy, caramba. A ver. Entonces, cuando yo estoy trabajando, debo plantearme 5 preguntas básicas y trabajar sobre ellas, que van a ser 5 objetivos específicos. Estos objetivos específicos, el primero va destinado a por qué es importante. De hecho, lo puedo plantear como una pregunta y debo evitar entonces comenzar a hablar de una enfermedad específica. Quiere decir entonces que nos tenemos que, por ejemplo, si estamos tomando como ejemplo una situación que queremos que se mejore la práctica del ejercicio físico. Si yo puedo decir que mi primer objetivo es que la gente conozca la importancia, que al final de la sesión educativa, las personas conocerán la importancia del ejercicio físico regular. Ahí no estoy partiendo de esta primera idea. Digamos acá. ¿Por qué debo aprender sobre el tema? Entonces, esto tiene un carácter motivacional. La idea es que entonces yo me planteé discutir con el grupo por qué es importante la temática. Es probable que ellos de hecho la tengan clara, pero es una manera también de romper el hielo, es una manera también de acercarse eh, a su cultura, empezar a establecer una comunicación efectiva en ese sentido. Luego, debo compartir de la manera más, digamos, social posible, qué conceptos e ideas generales deben conocerse sobre el tema de salud. Ojo, esto es importante porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de relaciones o de situación de la sexualidad adolescente, no estoy diciendo que me voy a ceñir a hablar solo de elementos corporales, biológicos, fisiológicos del tema, ¿ya? Ahí voy a hablar sobre aspectos muy generales que ellos deben conocer en un lenguaje muy sencillo. En tercer lugar, debemos entonces enfocarnos sobre las creencias, ¿ya? Entonces, puedo plantearme qué creencias hay erróneas, tanto en las personas como en las comunidades, sobre la temática de salud sexual, del uso de métodos anticonceptivos, dependiendo de la temática. Entonces, así serían entonces 3 objetivos muy específicos. Uno, al finalizar la sesión, los participantes comprenderán el tema específico que se va a tratar, el que sea. Segundo,
identificar al finalizar la sesión de aprendizaje los participantes identificarán los conceptos generales sobre el tema de salud. 3. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los participantes aclararán dudas sobre las creencias y hábitos eh, falsos o inadecuados sobre el tema. Y un cuarto objetivo tiene que ver entonces con el cambio conductual, diría, al final de la sesión de aprendizaje, los participantes aplicarán las técnicas o hábitos saludables con respecto al tema que se está tratando. De esta manera vamos a armar entonces un programa educativo con 4 ideas específicas. Como decía, el mensaje tiene que enfatizarse sobre lo positivo, ¿ya? Estas sesiones de aprendizaje están previstas para que no excedan los 45 minutos. Y los objetivos más importantes o el objetivo más importante es el último, que es el que nos puede ayudar a cambiar la conducta. Entonces nosotros tenemos que distribuir el tiempo entre estos 4 conceptos con el fin de que se maneje la idea de manera muy precisa, administrar el tiempo, sobre todo cuando estamos dando esto en comunidades donde hay muchas preguntas, y entender que luego de los 45 minutos probablemente muchos querrán otra vez estar en sus actividades normales, igual si fuera en el ámbito de una visita domiciliaria, es más o menos la misma idea. Luego, organizo el contenido de esta sesión a partir de estas 4 preguntas o 4 objetivos. Se puede plantear de ambas maneras. De forma que yo pueda abordar los 4 elementos que permitan, en general, a través de estas teorizantes que les estoy diciendo, primero, tener autoconfianza sobre lo que quiero, tomar decisiones informadas, ¿sí? Entender culturalmente que tal vez no estamos haciendo lo mejor. Hoy leía sobre el coronavirus que hay países que el hecho de que no tengan medicamentos los ha impulsado a trabajar básicamente con medicina tradicional, y esto puede ser un problema, que no sabemos, esto es una enfermedad relativamente nueva y no sabemos qué efecto puede tener esto. También manejar digamos, estas ideas de manera interactiva, a través de preguntas, tratando de estimular la participación sin señalar a nadie específicamente en el público, simplemente estimulándolos a participar. En algunos casos se usan materiales donde los dibujos son más elocuentes. Y con respecto a lo último, al cuarto objetivo, es muy importante que entonces nos dediquemos a determinar cuál es la conducta, digamos, correcta como conducta saludable para poder mejorar, recuerden, promover la salud como un hecho positivo, como un hecho posible, y que el sentido de nuestra presentación, de nuestro intercambio a través de la educación para la salud, tenga que ver con un sentido tangible y futuro, en el sentido de mirarlo a través de la salud y no a través de la enfermedad. Aquí también hay que evitar palabras muy técnicas o contenidos que no serían comprensibles por la comunidad. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de preparar un programa de educación para la salud. También lo dice por aquí un poquito más abajo. Vamos a ver. Esto también es válido para presentaciones en PowerPoint, por ejemplo. ¿Ya? Es importante utilizar colores contrastantes, evitar el uso del amarillo en presentaciones porque a cierta distancia no se ven, utilizar fondos claros con letras oscuras, por ejemplo, ¿ya? Entender que no debe haber exageradamente mucho texto
En cada una de esas hojas de papelógrafo. Aquí dice 10 renglones, pero creo que más de 9 renglones ya es, digamos, es demasiado por lámina. Igual con respecto al tipo de letra. El tipo de letra tiene que ser un tipo de letra grande, ¿ya? Que pueda ser visto aproximadamente a 6 metros. Y cuando es en papelógrafo tiene que ser el mínimo de 3,5 centímetros. Y utilizar, sin exagerar, colores básicos, como yo prefiero el azul, pero es por mi tendencia, ¿verdad? A mí me parece que el azul armoniza más, y evitar el uso de muchos colores. Estamos hablando de por lo menos negro, azul, rojo, tal vez color naranja, marrón, y no abusar de esta condición. También no todo debe estar planteado en una lámina. Cuando llegamos al cuarto objetivo, que tiene que ver con la técnica, lo mejor es que sea demostrativa y que la devolución también sea demostrativa. Esto me gustaría verlo en cómo ustedes plantean sus programas de educación para la salud. Entonces, como ustedes ven, tenemos todo es técnico, todo tiene una manera de hacerlo, de manera que nosotros, otra cuestión que se les sugiere es que en este tipo de intercambios, no reforzar a las personas cuando las queremos corregir, utilizando la palabra no, usted está equivocado, ¿no? Porque eso de alguna manera limita la posibilidad de que sigan participando. ¿Ya? Entonces, en general es más o menos lo que quería compartir con ustedes. En este momento, en vista de que tengo tiempo dentro del video, quiero, por favor, no que hagan la comparación con lo que el grupo presentó, sino que hagan preguntas sobre lo que yo planteé acá. Tiempo para preguntas dentro del video, compañeros. Adelante. No hay preguntas, entonces voy a cerrar el video. Entonces, esto es un material que repito, insisto, que se utiliza para muchas formas de educación para la salud, de manera que nosotros podamos ser muy precisos. Nosotros podemos planificar una notificación para la radio, para hacer videos, para hacer presentaciones, para utilizar títeres, teatro, carteleras, rotafolios, trípticos. Y allí hay especificaciones muy concretas en función sobre todo del mensaje, de cómo proyectarlo. Recuerdan que yo en algún momento les decía que tenemos una dificultad lingüística. Tal vez nosotros hablamos en español, pero quienes escuchan están hablando en quichua. Tal vez yo es que pretendo hablar de los acinos alveolares, pretendo hablar, por ejemplo, de la coagulación intravascular diseminada. Cuando estoy hablando de coronavirus, estoy diciendo solución alcoholada, estoy utilizando terminología que no es comprensible. Y aquí es donde el profesional de enfermería tiene de verdad mucho por hacer, en el buen sentido, de que tiene que comunicarse y también evaluar. La última parte tiene que ver en esa devolución de la parte práctica, que me puedan demostrar que lo técnico, la parte de cambio de conducta está allí. Y así sea un simple lavado de manos, así simple una devolución, aunque sea verbal, de una situación específica. De esta manera cierro este video, de manera que ustedes puedan también continuar participando.